Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El equipo de investigaciones policiales y el de traslado de presos ha conseguido 8 vehículos para así poder trabajar adecuadamente. Fueron las palabras del ministro Charles Cooper. Indicó que hicieron un gran sacrificio para mover fondos y poner a disposición del mando de policías estos vehículos que han sido alquilados por el periodo de un mes a un costo de 20.000 florines por unidad. En este periodo se debe llegar a una solución, según palabras del ministro. La realización de un referéndum para que el pueblo dé su opción si está a favor o en contra de la aprobación de la ley Cojo sería muy importante, ya que no se dejaría esta decisión en las manos del Parlamento. La aprobación o no de esta normativa puede tener cambios fundamentales en nuestro sistema actual. Con la participación del pueblo de escoger, el peso sería menor, siempre y cuando nuestros gobernantes lo permitan. Fue la declaración del señor Amado Roger. Ya han pasado 38 años desde que se cometió el horrendo asesinato de una niña de 5 años por parte de Ashton Lake, que actualmente tiene 58 años, y fue condenado a cadena perpetua en San Martín. En el año 2020, Lake solicitó a la corte una revisión de su castigo para ver la posibilidad de salir en libertad. De esta manera, regresar a su país natal junto a sus familiares y seguir con su perfección profesional. Los familiares de la víctima se oponen rotundamente y suplican a las autoridades para que Lake no salga en libertad. Han hecho varias apelaciones y recolectando firmas. Por el momento, solo queda esperar el 22 de marzo para escuchar una vez más la opinión de los psicólogos. Y ahora, nuestras noticias internacionales. El ritmo de salida de los ucranianos que huyen de los combates se acelera. Más de 160.000 personas cruzaron la frontera las últimas 24 horas, por lo que el total subió a más de 2,3 millones, según el último balance de la ONU publicado el jueves. Para Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, se trata del flujo de exiliados más rápido en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Polonia recibe más de la mitad de los refugiados. También han recibido ucranianos, Hungría, Eslovaquia, Rusia, Moldavia y Rumania, además de otros países europeos más al oeste. Las autoridades ucranianas informaron que los corredores humanitarios abiertos el miércoles permitieron evacuar a 35.000 personas en ciudades y localidades asediadas por el ejército ruso. Según la ONU, hasta 4 millones de personas podrían abandonar el país a causa del conflicto. Antes del comienzo del conflicto, Ucrania tenía más de 37 millones de habitantes en los territorios controlados por Kiev, lo que no incluye la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, ni las 2 zonas en manos de los separatistas prorrusos en el este del país.